Club de Prensa. Muni Jansen, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, el periódico The New York Times trae un artículo, tenemos las imágenes de este artículo del Times, en donde aparecen unas fotografías de George W. Bush, el anterior presidente de Estados Unidos, y otras dos fotografías de Bill Clinton, que fue su antecesor, porque siempre se dice, y de esto se habló a raíz de cuando Obama cumplió 50 años, el 4 de agosto pasado, la gente decía que Obama tenía ya algunas canas y que ser presidente envejece. Y eso pasa también en los países europeos, también en los países de América Latina. La gente tiene la impresión de que a uno lo eligen presidente y se vuelve viejo. Pero este artículo parece que dice una cosa distinta. Claro que sí, pues a raíz justamente del cumpleaños del presidente Obama, donde las fotos de antes del 2007 y del 2012, o 2011, perdón, muestran un Obama envejecido, con ojeras, con arrugas y muchas canas, se tomó la molestia un profesor de la Universidad de Illinois, experto justamente en envejecimiento, de estudiar la longevidad de los presidentes de Estados Unidos. Entonces tomó los 43 presidentes de Estados Unidos, excluyendo los 4 asesinados, y resulta que 34 de los 43 han vivido muchísimo más que el promedio de la población en el momento en que fueron presidentes. Él incluso en esta ecuación, en este estudio que hizo, sumó 2 veces los años de ejercicio. Como dicen, lo mencionaba usted, que los presidentes envejecen mucho más rápido cuando están en ejercicio. Él, por cada año vivido del presidente en la Casa Blanca, lo contó por 2. Aún después de contarlo por 2, mostró que hay una diferencia a veces dramática entre la edad promedio de vida y la expectativa de vida y la vida de los presidentes de Estados Unidos. Entonces las canas y las arrugas al parecer no matan, sino al contrario, le dan a los presidentes una vida más larga que la del resto de la población. Bueno, pero ¿por qué si uno al ser presidente de Estados Unidos lo normal es que esté estresado y que viva en medio de la tensión? ¿Por qué puede vivir más? ¿Cuáles son las razones? Hay varios factores. En los primeros 8 presidentes los resultados eran dramáticos. La expectativa de vida más o menos en esa época era de 40 años. Ellos vivieron aproximadamente 68. Entonces ahí sí la diferencia es muy grande. En ese momento Estamos hablando de George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y el cuarto no recuerdo cuál era. Claro. Y ellos, cuando en ese momento la gente se moría a los 40 años, ellos vivían pues 20 años más. En ese momento hay otras explicaciones. Tenían acceso a la mejor servicios médicos, tenían una educación más alta y de repente unos hábitos que los hacían menos propensos a morirse muy jóvenes. Pero más adelante, pues creo que la explicación es la misma, son personas muy sanas que tienen una cantidad de servicios médicos a disposición, pero de repente hay algunos intangibles del poder que hacen que la gente viva un poco más. La verdad es que hay unos datos interesantes, 4 de ellos presidentes vivieron bastantísimos. Gerald Ford y Ronald Reagan vivieron hasta los 93 años, John Adams, Herbert Hoover hasta los 90. Son longevos los presidentes de Estados Unidos. La estadística desde Herbert Hoover hasta Reagan, quitando a Kennedy, obviamente que fue asesinado, en promedio vivieron 81 años. Eso es superior incluso a la tasa actual de mortalidad, que son 79 años en Estados Unidos. Pero es curioso en esos primeros 4 presidentes porque, por ejemplo, Washington era un hombre que no tenía dientes cuando era un hombre muy mayor. Prácticamente no tenía dientes. Bueno, me imagino que era una cosa obvia en aquella época. En los cuadros, desde luego, sale muy bien retratado, pero yo creo que era muy distinto. ¿Quién sabe? De repente la salud oral era distinta al resto de la salud, pero de hecho Washington fue también mucho más longevo que sus antecesores. Bueno, ¿y qué tan buenas noticias son estas que está en New York Times para los republicanos? Bueno, ¿Qué tan buenas son para los demócratas, ahora que estamos hablando de camino a la Casa Blanca? Claro que sí, para el presidente Obama las noticias son buenas. Él tiene 50 años y a pesar de haber envejecido, pues tus expectativas de vida son superiores a los 79 años de la expectativa de vida en Estados Unidos. Los republicanos son bastante mayores, sobre todo los que van de primeros. Newt Gingrich tiene 68 años y sería el segundo presidente más viejo en entrar a la Casa Blanca. El más viejo o el mayor fue Ronald Reagan, que entró de 69 años. Gingrich entraría de ganar las elecciones de 68. Pero un dato sorprendente y no parece, Mitt Romney tiene 65 años, de repente no los parece, y sería el tercer presidente de más años en estar en la Casa Blanca en un primer periodo, de manera que los republicanos, que son un poco mayores que Barack Obama, 15 años o más mayores que Obama, también tienen buenas expectativas de durar más allá de los 79 años de expectativa de vida. Hace un momento estábamos hablando aquí con Silvia Pisani y con Paulo Sotero y con Ricardo Ávila también sobre el discurso que pronunció ayer el presidente Barack Obama, en el que habla sobre la necesidad de que Estados Unidos vuelva a defender los valores de la clase media.
Lo han criticado algunos diciendo que es un discurso populista, otros han dicho lo contrario, pero usted mencionaba ahora a Newt Gingrich, es el hombre que está encabezando las encuestas de la oposición republicana de cara a los caucus de Iowa. El 3 de enero empiezan ese proceso de, digamos, de elecciones primarias. ¿Qué ha pasado con Gingrich últimamente? Porque hay noticias de todo tipo con respecto a la campaña de él. Gingrich, bueno, la noticia grande es que está de primero. Muchos analistas dicen que digamos, este liderazgo de Gingrich tiene mucho más capacidad de duración que el de sus antecesores que han llegado de primeros y han durado 2 semanas. Él tiene, digamos, condiciones personales, intelectuales y políticas para durar un poco más y de repente para derrocar a Mitt Romney, que hasta ahora ha sido el candidato inevitable. También hay muchos cuestionamientos sobre la capacidad de su campaña de sostenerse incluso logísticamente y económicamente. Hoy leía en la primera página del Washington Post la deuda tan enorme que tiene Newt Gingrich, que hace bien difícil continuar su campaña, pues por lo que serán seguramente unas primarias largas. Él ha gastado mucho en jets privados, en algunos lujos, que en este momento tiene que recuperar ese saldo en rojo que tiene para continuar gastando lo que necesita gastar en los próximos meses en Iowa y en New Hampshire, que son los primeros estados. Club de Prensa.